¿Hasta cuándo vas a seguir entregándole tu paz a cosas que ni siquiera puedes controlar? Mucha gente cree que preocuparse es señal de responsabilidad, como si cargar el futuro sobre los hombros fuera una forma de amar, de prevenir, de madurar. Sin embargo, casi nunca funciona así. La preocupación constante no te vuelve más sabio, tampoco te hace más preparado. Lo que suele hacer es robarte presencia, agotar tu energía, debilitar tu juicio y quitarte la capacidad de habitar el único lugar donde la vida realmente ocurre. Este momento no es un problema raro, no es un defecto extraño. Se ha vuelto una manera silenciosa de vivir. Y precisamente por eso hay que mirarla con honestidad, porque una existencia dominada por la inquietud termina erosionando algo más profundo que el ánimo. Erosiona la dignidad interior. Te acostumbras a pedirle permiso a la incertidumbre para sentirte bien. Te habitúas a medir tu paz según el clima de los demás, según los resultados, según la aprobación, según noticias que cambian, según expectativas que no dependen de ti. Poco a poco, sin darte cuenta, vas entregando el gobierno de tu mente a lo externo. La filosofía estoica entra justo ahí. No para prometerte una vida sin pérdidas, sin tensión, sin cambios o sin despedidas, sino para mostrarte que gran parte de tu sufrimiento no nace solamente de lo que sucede, sino también de la forma en que interpretas lo que sucede. Epicteto lo dijo con una precisión que sigue atravesando siglos. A los hombres no les perturban las cosas en sí, sino la opinión que tienen de ellas. Esa idea no niega el dolor humano, pero sí rompe una ilusión muy peligrosa. La ilusión de que la paz depende por completo de que el mundo se comporte como tú quisieras. Para los estoicos, el problema no es solo el golpe de la realidad. El problema también es la costumbre de añadirle dramatización, resistencia, anticipación y una necesidad desesperada de control sobre aquello que nunca te perteneció. Cuando confundes tu tarea con el resultado, cuando intentas gobernar la mente ajena, cuando peleas con el pasado, cuando quieres asegurar el mañana antes de haber vivido el presente, la preocupación se expande y ocupa todo. En cambio, cuando recuperas la diferencia entre lo que te toca dirigir y lo que te toca aceptar, algo empieza a ordenarse. No porque la vida se vuelva simple, sino porque tu centro deja de depender de cada sacudida externa. Epicteto abre precisamente su manual distinguiendo entre lo que depende de nosotros y lo que no. Y ahí pone el cimiento de la libertad interior. Por eso este contenido no va a decirte solamente tranquilízate o piensa en positivo. No se trata de repetir frases bonitas mientras por dentro sigues atrapado en la misma rueda mental. Lo que vas a escuchar aquí son 8 lecciones prácticas para quitarle poder a la preocupación, para limpiar la mente de cargas innecesarias y para entrenar un carácter capaz de sostenerse, incluso cuando el panorama no está resuelto. Lección 1. Distingue con claridad lo que te pertenece y lo que no. El primer paso para dejar de preocuparte no consiste en relajarte, ni en distraerte, ni en convencerte de que todo saldrá bien. Empieza mucho antes. Comienza cuando dejas de tratar como asunto propio aquello que jamás estuvo bajo tu dominio. Esa confusión es una de las fuentes más profundas de la inquietud humana. Te preocupa la respuesta de alguien a quien escribiste. Te consume la idea de si te van a valorar en tu trabajo. Te altera un cambio de actitud en otra persona. Te obsesiona el resultado final de un proyecto que todavía está en marcha. Te desgasta imaginar si un esfuerzo dará fruto, si te reconocerán, si el otro entenderá tus intenciones, si el mercado se moverá a favor, si el tiempo alcanzará, si la oportunidad regresará. En apariencia son temas distintos. En el fondo, todos comparten la misma trampa. Has extendido tu sentido de responsabilidad hasta territorios donde tu voluntad no tiene mando. Epicteto fue radicalmente claro en esto. Algunas cosas dependen de ti, otras no. Dependen de ti tus juicios, tus elecciones, tu manera de responder, la calidad de tu conducta, tu disciplina, tu honestidad, tu forma de usar el tiempo. No dependen de ti el cuerpo ajeno, la reputación ante todos, el pasado, la opinión cambiante de la gente, el desenlace exacto de cada esfuerzo.
ni la forma en que el mundo decide devolverte lo que haces. Cuando mezclas ambos planos, aparece la ansiedad, y cuando aprendes a separarlos, aparece una fuerza mucho más limpia. La serenidad de saber dónde actuar y dónde soltar. Mirado de cerca, gran parte del cansancio moderno nace justamente de esa mezcla. Hay quienes pasan horas revisando el teléfono para ver si una persona respondió. Otros repasan 1000 veces una conversación para adivinar qué quiso decir el otro con cierto silencio. Algunos viven atados a la aprobación. Si lo celebran, respiran. Si no los miran, se encogen. También está quien hace bien su trabajo, pero no logra descansar porque lo único que le importa es garantizar un resultado perfecto. El problema no es cuidar las cosas. El problema es convertirte en esclavo de lo que no controlas. Ahí la preocupación se vuelve infinita, porque tu mente empieza a perseguir algo imposible, dominio total sobre la incertidumbre. Y eso nunca llega, ni siquiera los poderosos lo logran, ni siquiera los meticulosos, ni siquiera los más prudentes. El mundo no firma contratos de estabilidad con nadie. Por eso el estoicismo no enseña resignación cobarde, enseña delimitación inteligente. Tu tarea no es someter todas las variables. Tu tarea es gobernarte bien dentro de las variables que existan. Cada vez que algo te robe paz, vuelve a una pregunta sencilla. ¿Esto depende realmente de mí? Hazla con honestidad. Si la respuesta es no, deja de exigirle a tu mente que lo cargue como si pudiera resolverlo. Si la respuesta es sí, actúa. Esa sola distinción cambia la forma de vivir. Ya no te pierdes tanto en lo que el otro piensa, porque entiendes que no puedes habitar su conciencia. Tampoco te hundes tanto en la expectativa del resultado, porque recuerdas que tu deber es sembrar bien, no manipular la cosecha. La libertad interior empieza ahí. No en controlar más, sino en reclamar solamente aquello que de verdad te corresponde. Un esclavo, decía implícitamente la visión de Epicteto, no es solo quien está encadenado por fuera, también lo es quien entrega su juicio al mundo. Y una persona libre no es necesariamente quien puede imponer su voluntad sobre todo, sino quien conserva el mando de su propio criterio, aunque el entorno no se acomode a sus deseos. Cuando incorporas esto, el pecho se afloja, no porque la vida se haga predecible, sino porque dejas de vivir peleando una guerra equivocada. Entonces recuperas energía para lo único que siempre fue tuyo: elegir cómo pensar, cómo actuar y quién vas a ser en medio de lo que toque vivir. Lección 2. No pelees con lo que ya ha sucedido. Una de las formas más agotadoras de preocupación no está dirigida al mañana, sino al pasado. Mucha gente no vive solamente con miedo a lo que viene. Vive también encadenada a lo que ya ocurrió. Repite escenas antiguas. Corrige conversaciones que terminaron hace meses. Vuelve una y otra vez a decisiones que no puede deshacer. Imagina vidas alternativas, reconstruye caminos no tomados, y se pregunta si todo sería distinto de haber elegido mejor. De ahí nace esa palabra silenciosa que tanto desgasta. Si hubiera dicho otra cosa, si hubiera llegado antes, si hubiera visto la señal, si hubiera tenido más valor, si hubiera insistido, si hubiera soltado. El problema es que ese combate nunca se gana, porque el pasado no admite negociación. Puedes estudiarlo, puedes extraer una lección, puedes arrepentirte con dignidad y reparar lo reparable. Lo que no puedes hacer es obligarlo a convertirse en otra cosa. Y sin embargo, una parte de la mente insiste en quedarse allí, no para aprender, sino para resistirse a la realidad consumada. Esa resistencia añade una segunda herida a la primera. Duele lo que pasó, sí, pero luego duele también la incapacidad de aceptar que pasó. Y ese segundo dolor suele alargarse mucho más. Los estoicos entendieron esto con enorme lucidez. Marco Aurelio no contemplaba la adversidad como una interrupción absurda del camino, sino como parte del material mismo con el que debía trabajar su carácter. No esperaba que la vida pidiera permiso. Tampoco construía su estabilidad sobre la fantasía de que cada cosa sucedería según sus preferencias. Su disciplina interior consistía en recibir los hechos sin negarlos, y luego preguntar, ¿qué exige de mí esta situación ahora? Esa es una pregunta profundamente liberadora. Te saca del lamento estéril,
y te devuelve al terreno donde aún existe poder. Porque mientras sigues atrapado en ¿por qué ocurrió? ¿Por qué a mí? ¿Por qué justo así? Toda tu fuerza se va en una dirección inútil. En cambio, cuando preguntas ¿qué corresponde hacer desde aquí?, la energía vuelve a ordenarse. No desaparece el dolor. Lo que desaparece poco a poco es la parálisis. Marco Aurelio insiste en adaptarse a lo que se presenta, y en Meditaciones recuerda que el problema se vuelve más pesado cuando la mente se revuelve en imágenes y juicios que perturban su centro. Aceptar no significa aprobar todo lo ocurrido. Tampoco equivale a volverte pasivo. Hay pérdidas que seguirán siendo dolorosas. Existen traiciones, errores, despedidas, enfermedades, fracasos y rupturas que nadie sensato llamaría agradables. El estoicismo no te pide fingir entusiasmo ante eso. Lo que te pide es algo más maduro. Deja de invertir tu fuerza en negar el hecho y úsala para responder mejor al hecho. Ahí se vuelve útil la idea que más tarde muchos asociaron con el amor fati. No solamente soportar el destino, sino aprender a trabajar con él. Si ya ocurrió, entonces ahora forma parte del terreno real de tu vida. A partir de ese suelo todavía puedes crecer, corregir, reconstruir, servir, madurar o empezar de nuevo. Séneca, por su parte, observó que las personas muchas veces agrandan el sufrimiento añadiéndole capas mentales innecesarias. Incluso cuando la fortuna golpea, no todo el peso viene del golpe, sino de lo que la mente fabrica después. Por eso conviene cambiar la pregunta. En vez de quedarte atrapado en ¿cómo habría sido si? Intenta decir, esto ya no puede deshacerse. ¿Qué me obliga a ver, a soltar o a fortalecer? Esa pregunta no romantiza la herida, la transforma en dirección. Y ahí la preocupación pierde una parte enorme de su dominio, porque deja de alimentarse del pasado como de una herida abierta que tu propia imaginación se empeña en raspar cada día. Lección 3. Reduce el tamaño del problema mirándolo desde más arriba. Hay preocupaciones que parecen insoportables no porque sean verdaderamente enormes, sino porque las estás mirando desde una distancia demasiado corta. Cuando la mente queda pegada a un solo asunto, ese asunto se vuelve gigantesco. Una crítica parece una condena total. Un error en el trabajo adquiere proporciones de desastre moral. Un silencio ajeno se interpreta como rechazo absoluto. Una demora menor se vuelve presagio de fracaso. Un contratiempo termina ocupando todo el paisaje interior. El yo, cuando se siente amenazado, tiende a absolutizar. Y en esa exageración nace una parte importante de la angustia. Marco Aurelio practicaba precisamente lo contrario. Entre sus ejercicios mentales estaba apartarse de la escena inmediata y observar la vida desde una perspectiva más amplia. No se trataba de despreciar la experiencia humana, sino de devolverle su tamaño real. En sus meditaciones insiste en examinar cada impresión con método, viendo qué lugar ocupa respecto al conjunto, cuánto dura, de qué está compuesta y qué valor tiene en relación con el todo. También recuerda lo breve que es la fama, lo pequeño del lugar que cada uno habita y la velocidad con que pasan las cosas. Esa mirada no es fría, es sanadora. Cuando entiendes que no todo merece el peso que le has dado, el alma empieza a respirar mejor. Imagina por un instante que retrocedes. Primero, sales de la habitación donde estás pensando. Luego te observas dentro de tu casa, dentro de tu barrio, dentro de tu ciudad, dentro de tu país, dentro de un planeta lleno de millones de vidas que también aman, temen, fallan, esperan y continúan. Ahora aléjate un poco más en el tiempo. Pregúntate si aquello que hoy te quita el sueño tendrá el mismo peso dentro de una semana, dentro de un año o al final de tu vida. Muchas veces la respuesta será incómoda, pero liberadora. No tanto. Eso no significa que tu emoción haya sido falsa. Significa que tu mente se había acercado tanto que perdió proporción. Este ejercicio no sirve para reprimir, sino para ubicar. La crítica que recibiste puede doler, pero no necesita gobernarte. El error que cometiste puede corregirse, y aun cuando deje una marca, no define toda tu identidad. La frialdad de otra persona puede entristecerte, aunque no por eso tiene autoridad para decidir tu valor. Un plan que se retrasa no equivale automáticamente a un destino arruinado. La distancia correcta no elimina la humanidad,
Evita la exageración. Él es santo. Comes, cumple. No elimina la humanidad. Evita la exageración. Además, mirar desde arriba también ayuda a recordar la transitoriedad. Casi todo lo que hoy parece definitivo terminará moviéndose. Cambiarán tus prioridades. Se irán personas. Llegarán otras. Tu propia mirada madurará. Habrá problemas que dentro de algún tiempo recordarás con ternura, incluso con cierta sorpresa, al darte cuenta de cuánto poder les habías concedido. Marco Aurelio observaba la brevedad de la vida y de la fama no para caer en el nihilismo, sino para sacar a la mente de su fascinación por lo inmediato. Cuando el problema pierde tamaño, la preocupación pierde alimento. Entonces ya no reaccionas como si cada incomodidad fuera una amenaza total. Empiezas a vivir con una inteligencia más espaciosa. Te haces menos dramático y más preciso. Tu juicio deja de gritar. Tu interior deja de arrodillarse ante cada molestia pasajera. Y desde esa amplitud aparece una forma de calma que no nace de negar las cosas, sino de colocarlas, por fin, donde realmente pertenecen. Lección 4. Protege tu mente del ruido innecesario. No podrás preocuparte menos si sigues alimentando cada día las mismas fuentes que multiplican tu inquietud. A veces la ansiedad no nace dentro de ti de manera espontánea. Muchas veces entra por puertas que tú mismo dejas abiertas. Entra por el teléfono nada más despertar. Se cuela por una cadena interminable de noticias, opiniones, tragedias lejanas, vidas ajenas cuidadosamente editadas, discusiones de gente que ni siquiera conoces, escándalos que no puedes resolver y comparaciones que destruyen la paz sin aportar dirección. El problema no es estar informado. El problema es vivir expuesto sin discernimiento. Hay personas que sienten culpa si no están conectadas a todo. Creen que eso las hace responsables, lúcidas o preparadas. Sin embargo, lo que suele ocurrir es otra cosa. Terminan mentalmente saturadas, emocionalmente dispersas y espiritualmente agotadas. Saben mucho de lo que pasa en todas partes, pero cada vez habitan menos su propio centro. Séneca vio una versión antigua de este mismo problema cuando habló de la dispersión. En una de sus cartas, advierte que una mente que se mueve de forma continua, de un lado a otro, se vuelve inestable, y resume esa idea con una frase memorable. En todas partes significa en ninguna. El que está en todas partes termina sin estar profundamente en ninguna. Eso vale hoy más que nunca. Puedes pasar horas consumiendo voces y terminar el día sin haber escuchado la tuya. Puedes saber qué piensa el mundo sobre todo y no tener ya claridad sobre lo que tú consideras correcto. Puedes llenar la cabeza de titulares y vaciarte de criterio. Incluso puedes cargar miedos que ni siquiera nacieron de tu experiencia directa, sino de una exposición ininterrumpida a la alarma ajena. Y así, aparecen preocupaciones prestadas. Te inquietas por escenarios improbables. Te comparas con gente que solo muestra un fragmento de su vida. Mides tu ritmo con estándares fabricados para impresionar. Te alteras por polémicas que mañana serán reemplazadas por otras. Vas sustituyendo la voz de la razón por la voz del volumen. Entonces, el alma se vuelve porosa a todo. Ya no elige bien lo que deja entrar. Y una mente que recibe sin filtro termina fatigada antes de empezar cualquier tarea importante. Protegerte del ruido no es vivir aislado, es practicar higiene interior. Significa no comenzar el día entregando tu atención a una avalancha de estímulos ajenos. Implica preguntarte si aquello que estás consumiendo te forma o solo te agita. Supone dejar de llamar información a todo lo que únicamente enciende tus miedos o tus comparaciones. También exige recuperar momentos de silencio donde puedas escuchar lo esencial sin interferencia. Musonio Rufo defendía una vida sobria y disciplinada, capaz de distinguir entre lo necesario y lo superfluo. Esa misma sobriedad sirve hoy para el mundo mental. No necesitas opinar sobre todo. Tampoco tienes que enterarte de todo, ni exponerte a todo. Hay noticias que no puedes cambiar, comentarios que no merecen espacio, voces que no mejoran tu juicio, y hábitos digitales que funcionan como un veneno lento. Si quieres menos preocupación, tendrás que dejar de invitar a tu casa interior a tantos visitantes ruidosos. La paz no se construye solo con pensamientos nobles. También se protege mediante puertas más selectivas.
A veces, preocuparse menos empieza con algo tan concreto como no tocar el teléfono en la primera media hora del día. No leer comentarios que solo buscan herir, no revisar compulsivamente la vida ajena y no dejar que el griterío colectivo desplace la firmeza tranquila de tu propia razón. Lección 5. Ensaya la adversidad antes de que llegue. Una parte del miedo se vuelve tan poderosa porque nunca la miras de frente. La dejas rondando en la sombra, no la nombras, no examinas su forma, no te atreves a preguntarte qué ocurriría realmente si eso que temes llegara a pasar. Entonces la imaginación empieza a inflarla. Lo vago se vuelve monstruoso, lo posible se mezcla con lo fantasioso, y la preocupación se alimenta precisamente de esa niebla. Los estoicos desarrollaron una práctica para desactivar ese mecanismo, prepararse mentalmente para la adversidad. Más tarde se la llamó premeditatio malorum. Entendida bien, no tiene nada que ver con vivir esperando desgracias. Tampoco consiste en torturarte con escenarios oscuros. Su propósito es otro: quitarle a lo temido el poder que obtiene de lo indeterminado. Séneca recomendaba ejercicios concretos para familiarizarse con la posibilidad de perder comodidades y seguridad. En una carta propone apartar ciertos días para vivir con lo mínimo y decirse: «Era esto lo que temía». La enseñanza es profunda. El miedo disminuye cuando descubres que quizá no serías destruido por aquello que tu mente había elevado a catástrofe absoluta. Piensa en lo que suele inquietar a tantas personas: perder un trabajo, ser rechazado, quedarse sin dinero durante un tiempo, equivocarse públicamente, decepcionar a alguien, ser malinterpretado, ver que un plan fracasa. La mayoría no sufre tanto por el hecho en sí, sino por la imagen borrosa e ilimitada que construye alrededor del hecho. Por eso conviene hacer el ejercicio con serenidad. Pregúntate: ¿qué es exactamente lo peor que podría pasar? Luego añade una segunda cuestión: si eso ocurriera, ¿qué conservaría todavía? Y después una tercera: ¿qué haría en las primeras 24 horas? Fíjate en lo que sucede. El miedo deja de ser una nube omnipotente y empieza a convertirse en un problema definido. Tal vez perderías dinero, pero no tu capacidad de trabajar. Quizás alguien te rechazaría, aunque no por eso desaparecería tu dignidad. Puede que un proyecto cayera, sin que eso anule tu experiencia ni tu posibilidad de comenzar otro. Tal vez serías herido, sí, pero no necesariamente aniquilado. Este movimiento mental no elimina la incomodidad, le quita misterio. Y cuando el misterio disminuye, la preocupación ya no puede gobernar con tanta facilidad. Además, preparar la mente para la dificultad tiene un efecto inesperado. Aumenta la gratitud por lo que ya existe sin volverte dependiente de ello. Séneca no buscaba glorificar la pobreza, sino entrenar el carácter para no vivir aterrorizado ante la sola idea de perder. Quien nunca contempla la pérdida vive más apegado. Quien la contempla con lucidez aprende a usar mejor lo que tiene sin convertirlo en condición absoluta de su paz. Eso vale para el dinero, el prestigio, la comodidad e incluso para ciertas expectativas emocionales. No necesitas adoptar una actitud sombría ante la vida. Basta con dejar de exigirle garantías, en vez de repetir: «Ojalá todo salga bien». El espíritu estoico te invita a algo más sólido. Si algo sale mal, todavía podré responder. Esa frase cambia la postura interior. Ya no vives pendiente de una suerte perfecta. Empiezas a confiar en tu capacidad de mantenerte de pie incluso si el suelo se mueve. Y cuando ese tipo de confianza crece, la preocupación pierde una de sus armas favoritas: la sensación de que no podrías soportar lo que aún no ha ocurrido. Lección 6. Actúa antes de que tus emociones te den permiso. Muchos problemas se agrandan porque la persona espera demasiado para moverse. Quiere sentirse segura antes de llamar. Quiere sentir claridad total antes de empezar. Quiere estar tranquila para enfrentar la conversación incómoda, motivada para ordenar el caos, sin miedo para tomar la decisión, sin tristeza para continuar, sin tensión para responder el correo difícil, sin cansancio para hacer lo que debe. Como ese estado ideal casi nunca llega, la acción se retrasa. Y mientras se retrasa, la mente llena el vacío con fantasías negativas. Empieza a anticipar resultados,
a exagerar consecuencias, a construir dificultades antes de haber dado el primer paso. Así la preocupación crece no solo por lo que existe, sino por el espacio que la inacción le regala. Marco Aurelio iba en dirección opuesta. En el libro quinto de Meditaciones se obliga a sí mismo a levantarse, a trabajar conforme a la naturaleza humana y a no convertir el confort inmediato en excusa para abandonar el deber. También recuerda que es fácil borrar una impresión perturbadora y volver a la tranquilidad mediante una mente que actúa rectamente. La lección aquí es poderosa. No esperes a sentirte listo para empezar a hacer lo correcto. Muchas veces la calma llega después del movimiento, no antes. Esto se ve en la vida diaria con una claridad brutal. Hay llamadas que se vuelven gigantes simplemente porque las postergas 3 días. Hay tareas que pesan el doble porque las arrastras en la cabeza en vez de sentarte 20 minutos a comenzarlas. Existen conversaciones que te aterran más en la imaginación que en la realidad. También hay dolores que no se ordenan mientras sigues inmóvil, pero empiezan a aflojar en cuanto sales a caminar. Escribes lo que sientes, pides ayuda concreta o resuelves una parte pequeña de lo pendiente. La mente preocupada suele decir, cuando me sienta mejor, entonces actuaré. La disciplina estoica responde, actúa con rectitud. Y una parte del desorden emocional empezará a alinearse, no porque seas una máquina, sino porque el ser humano necesita dirección para no ahogarse en sus propias interpretaciones. El movimiento correcto interrumpe la rueda mental. El paso siguiente, aunque sea pequeño, devuelve sensación de agencia, y la preocupación se encoge cuando advierte que ya no puede mantenerte inmóvil. No hace falta un heroísmo espectacular. A veces basta con reducir el campo. No pienses en resolver toda tu vida. Contesta esa llamada. Escribe el primer párrafo. Ordena un rincón. Haz una lista de 3 tareas y cumple una. Sal a caminar 20 minutos en vez de seguir negociando con el caos interno. Si debes enfrentar algo duro, divide la acción. Empieza por la parte más concreta. Marco Aurelio no se animaba a sí mismo con euforia barata. Se recordaba el deber, la naturaleza del trabajo humano y la necesidad de no vivir dominado por la comodidad inmediata. Esa sobriedad sirve mucho hoy, porque no siempre tendrás ganas. Y sin embargo, aún puedes obrar bien, no siempre desaparecerá el miedo. Aún así, puedes moverte. No siempre te sentirás inspirado. Pese a eso, puedes cumplir. Ese cambio de enfoque es decisivo. Dejas de esperar que la emoción abra la puerta. Tomas la puerta con la mano de la razón y cruzas. Al otro lado no siempre encontrarás placer, pero sí algo mucho más valioso, una mente menos congestionada por pendientes, una relación más honesta con tu propia fuerza y una paz que nace de haberte demostrado que no necesitas estar perfecto para actuar con dignidad. Lección 7. Cambia la voz con la que te hablas. No todas las preocupaciones vienen del mundo. Algunas nacen de la forma en que tu propia mente te trata. Hay personas que, aun cuando nadie las está atacando, se persiguen por dentro con una severidad constante, cometen un error y se llaman inútiles. Reciben una crítica y concluyen que nunca serán suficientes. Fallan una vez y se dicen que siempre arruinan todo. Sienten miedo y lo convierten en prueba de debilidad. Se comparan, se minimizan, se insultan internamente, se condenan por no estar a la altura de un ideal imposible. Esa voz interior no corrige, castiga, no orienta, humilla, no fortalece, desgasta. Y un alma tratada así no encuentra refugio en sí misma. Vive en estado de vigilancia, como si dentro de su propia casa habitara un juez que jamás descansa. El estoicismo ofrece un antídoto muy distinto. Epicteto insiste en que no son las cosas las que nos alteran, sino los juicios que hacemos sobre ellas. Esa enseñanza no se aplica solamente a eventos externos, también se aplica a la lectura que haces de ti mismo. Entre un error y tu derrumbe interior, existe un juicio. Entre una torpeza y el odio hacia tu persona, existe una interpretación, y esa interpretación puede ser examinada. Fíjate en la diferencia entre responsabilidad y condena. La responsabilidad dice, esto salió mal. Revisa, aprende y corrige.
La condena dice: esto salió mal porque tú eres un desastre. La primera abre un camino. La segunda clausura el alma. Una mente entrenada en la filosofía estoica no se absuelve de todo, pero tampoco se destruye por cada tropiezo. Reconoce el error sin convertirlo en identidad. Acepta la falta sin agregar vergüenza innecesaria. Avanza hacia la reparación en vez de quedarse tirada en el insulto. Séneca practicaba el examen interior, pero no para alimentarse de culpa, sino para aclarar el carácter. Revisarse no es lo mismo que azotarse. Incluso Marco Aurelio, tan exigente consigo mismo, no escribe para humillarse, sino para enderezarse. Ese matiz cambia mucho. Tu voz interior debería parecerse más a un guía firme que a un verdugo incansable. Prueba algo distinto cuando la preocupación se mezcle con autocastigo. En lugar de preguntarte, ¿por qué soy así?, intenta decir, ¿cuál es el siguiente acto correcto? Sustituye otra vez arruiné todo. Por esta parte puedo mejorarla. Cambia, no sirvo para nada. Por todavía me falta entrenamiento en esto. Renuncia a frases absolutas como siempre, nunca, todo y nada, porque suelen ser herramientas de una mente que perdió precisión y se volvió cruel. Hablarte con más verdad no significa hablarte con blandura irresponsable. Significa dejar de añadir violencia mental a situaciones que ya son suficientemente difíciles. Cuando el interior deja de sonar como un tribunal y empieza a sonar como un espacio de orientación, la preocupación disminuye. Ya no todo error amenaza con destruir tu valor. Ya no cada fallo activa una narrativa de fracaso total. Te vuelves más corregible y, precisamente por eso, más fuerte. Quien necesita maltratarse para avanzar termina tarde o temprano agotado. Quien aprende a examinarse con firmeza y claridad puede sostener un proceso largo sin quebrarse por dentro. La paz también depende de eso, de convertir tu mente en un lugar donde la verdad sea posible sin que la crueldad tenga que acompañarla siempre. Lección 8. Recuerda que la vida es breve. La última lección no busca oscurecerte el día. Busca devolverte prioridad. Muchas preocupaciones se mantienen porque, en el fondo, vives como si siempre hubiera más tiempo para empezar a vivir con calma, más tiempo para hablar con sinceridad, más tiempo para corregir hábitos que te drenan, más tiempo para dejar de perseguir aprobaciones inútiles, más tiempo para dedicar atención a lo que de verdad importa. Esa sensación de abundancia difusa hace que toleres demasiadas cosas que no merecen dominar tu mente. Toleras días enteros consumidos por comparaciones. Toleras meses de ansiedad por asuntos secundarios. Toleras años entregados al ruido, al miedo y a la postergación de lo esencial. El recordatorio estoico de la muerte, el memento mori, no aparece para volverte lúgubre, sino para ordenar el corazón. Marco Aurelio insiste en la brevedad de la existencia y en la fugacidad de la fama. Séneca, por su parte, afirma que no es que la vida sea necesariamente corta, sino que la desperdiciamos mucho. Incluso añade que quienes olvidan el pasado, descuidan el presente y temen el futuro llevan una vida muy breve y turbada. Esa observación parece escrita para nuestro tiempo. Pregúntate con seriedad, si supieras que tu tiempo es limitado, ¿seguirías regalándole tanta energía a ciertas cosas? ¿Valdría la pena perder sueño por una opinión cambiante? ¿Tendría sentido entregar semanas enteras a una posibilidad que ni siquiera ha ocurrido? ¿Querrías llegar al final de una etapa descubriendo que el miedo te hizo habitar menos tu propia vida? Esta reflexión no busca que te vuelvas indiferente. Busca que te vuelvas selectivo. Cuando recuerdas que el tiempo no es infinito, empiezas a tratar tu atención como un recurso sagrado. Ya no todo merece entrar. Ya no cada sobresalto recibe trono. Ya no cada expectativa ajena adquiere autoridad. Empiezas a escoger mejor tus batallas, tus afectos, tus palabras, tus esfuerzos y hasta tus silencios. La muerte, contemplada con madurez, no aplasta el sentido de vivir. Lo afina, te recuerda que la paz no puede seguir postergándose hasta que el mundo complete un ideal imposible. Una práctica sencilla puede ayudarte mucho. Al final del día, haz 3 preguntas. ¿Qué mereció hoy de verdad mi tiempo? ¿Qué fue solo ruido?
¿Qué estoy cargando que, si sigo cargándolo, terminará convirtiéndose en desperdicio de vida? No dramatices. No conviertas la reflexión en una ceremonia oscura. Úsala como brújula. Poco a poco empezarás a notar algo. Muchas de tus preocupaciones perderán prestigio. Ya no parecerán tan nobles, ni tan urgentes, ni tan dignas de gobernar tu ánimo. Comprenderás que parte de madurar consiste en negarle espacio central a lo que no lo merece. Séneca hablaba de la vida bien invertida. Marco Aurelio, de vivir conforme a la naturaleza y a la razón. Ambas voces convergen aquí. No sigas gastando lo más valioso que tienes en miedos que no construyen, en anticipaciones que no sirven y en luchas interiores que solo te alejan del presente. Vivir con conciencia de finitud no te vuelve duro, te vuelve verdadero, y esa verdad libera muchísimo, porque cuando la existencia deja de sentirse interminable, la preocupación deja de parecer tan importante, y la paz empieza a ocupar el lugar que debió tener desde antes. Dejar de preocuparte no significa convertirte en alguien que nunca siente miedo, que nunca duda, que nunca se estremece ante lo incierto. Eso no sería sabiduría, sería negación. La serenidad estoica no nace de anestesiar el corazón, sino de entrenar la mente para que no se derrumbe ante todo lo que no puede controlar. A lo largo de estas 8 lecciones, apareció una verdad central. La preocupación no desaparece solo porque el exterior se calme. Disminuye cuando aprendes a ordenar tus juicios, a recuperar lo que sí depende de ti y a retirar energía de aquello que nunca debió gobernar tu interior. Cuando separas lo propio de lo ajeno, tu pecho deja de vivir en guerra con el mundo. Cuando aceptas lo que ya pasó, el pasado deja de seguir devorando el presente. Cuando miras desde una perspectiva más amplia, lo pequeño deja de fingir que es absoluto. Cuando proteges tu mente del ruido, recuperas espacio para pensar con limpieza. Cuando ensayas la adversidad, el miedo pierde una parte de su misterio. Cuando actúas, la imaginación catastrófica se queda sin tanto terreno. Cuando cambias la voz con la que te hablas, tu interior se vuelve más habitable. Y cuando recuerdas que la vida es breve, dejas de malgastarla en preocupaciones que no merecen tanto altar. Eso es, en el fondo, la madurez que propone el estoicismo. No una vida blindada contra todo, sino un alma menos disponible para desmoronarse por cualquier cosa. No un destino sin golpes, sino un criterio lo bastante firme como para atravesar los golpes sin perder el centro. No una promesa de perfección, sino una disciplina del espíritu. Los estoicos jamás ofrecieron una existencia cómoda. Ofrecieron algo mucho más útil. Una manera de mantenerse entero dentro de la incomodidad. Hoy, esa enseñanza importa quizá más que nunca. Vivimos rodeados de estímulos, incertidumbres, comparaciones y presiones que buscan apropiarse de la atención. Por eso, cuidar la mente se ha vuelto una forma de dignidad. No necesitas una vida perfecta para empezar a sentir paz. Tampoco hace falta esperar a que desaparezcan todos los problemas. Lo que sí hace falta es dejar de llamar paz a la ausencia total de dificultad. La verdadera paz es otra cosa. Es la capacidad de seguir siendo dueño de ti cuando lo externo todavía no está resuelto. No intentes practicar las 8 lecciones al mismo tiempo si eso va a convertirse en otra fuente de presión. Elige una, solo una. Tal vez hoy necesites distinguir mejor qué depende de ti. Quizás te convenga dejar de pelear con una pérdida antigua. Puede ser que debas limpiar el ruido que entra por tu mente, o que haya llegado la hora de actuar sobre algo que llevas demasiado tiempo posponiendo. Empieza ahí. Hazlo en serio. Vuelve mañana. Repite. Corrige. Retoma. Nadie deja de preocuparse en una noche. Pero una vida más libre sí puede empezar en un instante muy concreto. El instante en que decides no seguir entregándole tu poder al miedo. La paz no está tan lejos como parecía. A veces comienza en el momento exacto en que dejas de pedirle al mundo una garantía imposible. Y vuelves, por fin, al único lugar donde todavía puedes gobernar algo con nobleza, tu propia mente.